Bueno, seguimos con el tema, lo que es la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo es que necesitamos cada uno de nosotros analizar este tema y ver qué es lo que necesitamos entender, más que nada, y confirmar nuestras vidas diarias para poder así hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hemos analizado ya lo del título, ¿verdad? El título, ¿por qué es importante el título? Ya vimos que es algo que nos describe a la iglesia y describe a los que están dentro del edificio, pero aún así tenemos que ver, es que es la parte 2 que tengo yo, ¿verdad? Ver el por qué, entender también, ¿verdad? Entonces ahora, sí, ese es el título, pero ver lo que empezamos a ver dentro del edificio, ¿verdad? Como congregación, y cómo viene Dios a describir esto y a ponerlo, es algo que necesitamos entender en nuestra vida. Entonces la Iglesia del Nuevo Testamento ha sido grandemente debatida. ¿Por qué? Por la humanidad, y es triste observar que el hombre tiene la sabiduría para entender lo que lee. Y tristemente, ¿por qué digo tristemente? Bueno, Pablo lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, hay veces que escuchamos personas y dicen, ¿verdad? Algunas personas, es un misterio, la iglesia es un misterio, pero cuando Pablo habla acerca de este misterio, aquí en Efesios capítulo 3, versículo 4, está describiendo Pablo claramente que todo lo que tenemos que es escudriñar, leer, y vamos a encontrar la verdad sin ningún problema. Es algo que podemos identificar la iglesia del Nuevo Testamento, porque es lo importante. Todo el mundo religioso puede identificar el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero una vez que llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la gente empieza a tener problemas en este aspecto, y por eso es que existen tantos debates y dicen, no, nosotros somos la iglesia, no, sí, nosotros somos la iglesia, y están los problemas en ese aspecto. Pero espero en Dios que usted no tenga esta mentalidad, al contrario, que esté en su corazón preparado, para inquirir la ley de Dios y para cumplir y para enseñar sus estatutos y decretos, como lo hizo el profeta Esdras. Si ustedes recuerdan el capítulo 7, versículo 1, pues Esdras era reconocido como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque siempre no buscaba, era un profeta, era un predicador, era alguien que hablaba la palabra de Dios, pero aún así él nunca esperaba algo de la audiencia que él mismo no hacía, ¿verdad? Entonces él preparaba su corazón en el aspecto que decía, ok, necesito yo recibir la palabra de Dios, entenderla y ver lo que Dios espera de mí y cómo debo de llevar a cabo su ley delante del pueblo. Y también, ¿verdad? Miramos nosotros que tenemos que hacer estas cosas. ¿Por qué? En Romanos capítulo 15, versículo 4, si usted ve allí en Romanos capítulo 15, versículo 4, algo que el apóstol Pablo nos dice claramente, dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes, note usted, las cosas que se escribieron antes, ¿con qué propósito se escribieron? Dice claramente, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces todo lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Si fuera el apóstol Pablo decía ya a los hermanos en Galacia, ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? Y es algo que tenemos que siempre, no es la forma de discutir, sino es la forma de vivir, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros entender que no es lo que se nos diga, es lo que está escrito. Y no nada más porque utilizan versículos, porque es lo que el argumento de muchas religiones en el mundo dice, no usamos la misma Biblia. Pues sí, pero a lo mejor la manera que la estás utilizando no es la manera que Dios te está pidiendo utilizarla. La estás utilizando a tu criterio, la estás utilizando, ¿verdad?, a tu favor. Entonces tenemos que tener cuidado todo esto para entender y poder trazar las cosas que debemos hacer. Entonces estaremos analizando una línea de tiempo como un ejercicio práctico para que cada uno de nosotros tengamos nuestra fe bien fundada en las Escrituras y no en el nombre. A veces cuando hablamos acerca de la iglesia del Nuevo Testamento, ha existido dentro de la iglesia de Cristo también.
que hay hermanos que dicen, ¿verdad? Y argumentan, el Antiguo Testamento no sirve. Nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento y es todo. No tenemos que ir al Antiguo Testamento para nada. Y yo he escuchado este tipo de temas y tristemente, ¿verdad? Llegamos a pensar que es cierto lo que están diciendo. Incluso han dicho que el Evangelio de Mateo, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son parte del Antiguo Testamento, no es parte del Nuevo Testamento, para argumentar ciertas leyes también. Si Dios hubiera querido, es algo que yo siempre he preguntado y me pregunté primero a mí mismo, ¿verdad? Si Dios hubiera querido que el Antiguo Testamento no estuviera en la Biblia, ¿ustedes creen que hubiera sucedido? No estuviera. Entonces la pregunta es entonces, ¿verdad? Que me hice yo, entonces ¿por qué está? Bueno, Pablo lo está diciendo, está para enseñanza, está para guiarnos, está para ayudarnos a entender cómo podemos trazar todo de una manera en la cual podemos llegar a cerrar esta Biblia de esta manera y que esté unida en todos los aspectos. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, que usted puede abrir la Biblia en cualquier lugar y siempre, siempre va a estar unida en todos los aspectos. ¿Y en qué aspecto? Bueno, que le va a decir quién es Dios y qué espera de usted. Entonces, ese es el tema central de la Biblia. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que trazar entonces, desde el Antiguo Testamento, trazar todo lo que Dios quiere de nosotros. Noten ustedes en Juan capítulo 5, bueno, ya lo hemos leído, Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. Por esa razón Cristo les dice a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? Porque ellos estaban siempre cuestionando a Jesús, siempre tentando a Jesús, siempre tratando de discutir con Jesús, siempre minimizando lo que Jesús hacía, su ministerio. Y Cristo les dice, es tan simple como esto. Dice ahí en el 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero lo triste es esto, noten el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, Cristo sabía que ellos sabían que Él era Dios. Cristo sabía que ellos entendían que Él era el Mesías. Pero Cristo también entendía y sabía que no iban a venir a Él. ¿Se fijan ustedes? Entonces, en el mundo religioso no es que no entiendan la verdad, no es que no comprendan la verdad, simplemente que toman la decisión de ¿qué? De no ser parte de la verdad. Ahí está la clave. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Siempre ha existido esto. ¿Por qué razón? Bueno, porque si usted ve los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos ya estaban en un punto cómodo, que ellos recibían tantas cosas materiales, ¿verdad? Recibían tantas cosas materiales que a ellos ya no les interesaban las espirituales. Y eso es lo que podemos ver hoy en día también. Pablo nos invita a entender esto cuando le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, noten ustedes, y eso es para todos, ¿verdad? Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Noten lo que dice Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Noten cómo Pablo le explica a Timoteo, porque sabía Pablo que iban a existir hermanos dentro de la iglesia que iban a traer este pensamiento a la iglesia y que tristemente iban a causar divisiones. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, no sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, noten ustedes, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Dice que toman, aquí está la clave, toman la piedad como fuente de ganancia. Fíjense el consejo de Pablo a Timoteo, ¿qué le dice? Apártate. Dice, apártate de los tales, ¿verdad? Apártate de ellos. ¿Por qué? Porque tristemente, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, si ustedes recuerdan esta historia, ¿qué le viene Pedro y dice? Cuando Cristo le dice, ustedes me siguen, ¿por qué?
les doy de comer, ¿verdad? Su vestimenta no se ha acabado, les doy salud. ¿Sabían ustedes? Les digo todo lo que, por la razón por qué lo seguían. No lo seguían porque realmente querían seguirlo. Lo seguían ¿por qué? Porque estaban recibiendo un beneficio de parte de Dios. Y cuando Cristo voltea y les dice estas palabras, les habla directamente al corazón, ¿qué empieza a suceder? Uno por uno se empieza a ir. Se preocupan los discípulos y Pedro viene a Jesús y le dice: Señor, se nos van. Oh, espérame, Pedro, déjame alguna devocional para que, y les voy a dar, ahora no les voy a dar pescado, les voy a dar carne, pum, vámonos, para que se queden. Eso hizo Jesús. Es lo que el mundo hace, ¿verdad que sí? Empiezan a hacer cosas, que se mire, que hay ambiente, que hay todo esto, y empiezan a hacer fiestas, y empiezan a hacer aquí carpas, y empiezan a hacer un montón de cosas, de kermeses, en fin, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se vaya la gente. Y Cristo no hizo eso. Cristo les dijo a los discípulos: si se quieren ir ustedes también, Dios les bendiga. Adelante. Pero Pedro contestó lo correcto. Esa es la diferencia. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso es lo que Cristo quería encontrar cuando Él dijo esas palabras. Quería saber que si había gente que realmente quería seguirlo porque deseaba vivir eternamente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso es necesario, ¿verdad?, entender que tristemente va a haber personas que no van a querer aceptar. No que no entiendan la palabra de Dios, no que no comprendan lo que está escrito, simplemente que han decidido no aceptar. Han decidido: me voy a quedar en la condición que estoy, y yo sé que estoy bien, y así me voy a quedar, ¿verdad? Orgullosa la gente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios espera que no tengamos, sino que seamos responsables en decir, en entender y recibir lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, solamente de esta manera tendremos la oportunidad de edificar sobre el fundamento que ya fue establecido por Dios. Si ustedes recuerdan la primera carta de Corintios, capítulo 3, si alguien gusta leerlo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Está en la primera carta, ¿no? Primera carta a los Corintios. Corintios 4. Corintios 3 dijo 10. La primera carta, sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es algo interesante, lo que está diciendo Pablo es esto: va a haber un inspector. Tú puedes construir como tú quieras, tú puedes construir como tú quieras, pero va a haber un inspector que va a venir a inspectar tu obra. Es como el día de hoy, ¿verdad? Entonces, el día de hoy hacemos los edificios, hacemos un montón de cosas,
Pero ya nos dicen, ok, tiene que venir el inspector. Oye, empezamos a... Y viene el inspector y empieza a decir, bueno, este no debe estar aquí. ¿Por qué? Porque el inspector se guía por un papel que se llama un plano. Un plano. Entonces, si él mira en el plano que no hay un cuarto al lado derecho y mira un cuarto, un piso al lado derecho, ¿qué va a decir? Túmbalo. Nomás así, ¿verdad? Túmbalo. No, ellos no te dicen, ellos no piensan, pues me costó 1,000, 3,000, 4,000, 6,000, 20,000 hacer ese. No, a ellos no les importa eso, te van a decir, túmbalo. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Sí, hay muchos edificios que se nombran ser la iglesia de Cristo. Hay muchos edificios que se nombran ser la iglesia verdadera. Hay muchos edificios que se nombran ser la iglesia del Nuevo Testamento. Pero Pablo está diciendo, ustedes pueden construir, pero si ustedes no construyen de acuerdo al fundamento que ya fue establecido, al patrón que ya está hecho aquí, va a haber un inspector. Y es mejor, en otras palabras lo que está diciendo Pablo, es mejor que vayas al plano. Ve al plano mejor, regrésate al plano. Entre más mires el plano, más te vas a dar cuenta si estás haciendo correcto, si no estás... Ahí te vas a dar cuenta, oye, estoy poniendo un barrote de más, estoy poniendo esto de más. Entonces, ahí te vas a dar cuenta. Estoy poniendo una ventana de más. Entonces, ahí es donde podemos nosotros ver lo que Dios pide de nosotros. Noten ahora Efesios 2:20. Continúa Pablo diciendo estas cosas. Si a alguien gusta leer Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está la clave. Y algo interesante, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Dios estaba ya con el tiempo de Josué, cuando Josué los exhorta, allá en Josué capítulo 24, y les dice, bueno, ya es momento que tomen una decisión. ¿Van a seguir adorando los dioses que sus padres adoraban cuando estaban en Egipto? ¿Van a seguir adorando a los dioses que sus padres adoran y ustedes adoran ahora de este lado, saliendo de Egipto? ¿O van a tomar la decisión que voy a tomar yo? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes recuerdan este pasaje, el 24:15, después de estos pasajes, todo el pueblo se arrepiente y dice, seguiremos a Jehová. Y en ese tiempo, si ustedes recuerdan la historia, Josué puso una piedra, que todo lo que tenían que hacer ellos es mirar la piedra y recordar que la promesa que ellos habían hecho, no a Josué, sino a quién, a Dios, a Dios. Y es lo mismo que tenemos, es lo mismo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Cuando usted viene a Dios y usted obedece el Evangelio y lo recibe formando parte en el bautismo, así pueda venir cualquier hermano dentro de la iglesia de Cristo, querer invitarlo a hacer las cosas diferentes a como está escrito, usted todo lo que tiene que hacer es volver a ver esa piedra, esa promesa que usted hizo, no al predicador que estaba enfrente, no a la persona que lo bautizó, sino a quién, a Cristo. Ahí está la clave. Tenemos que siempre recordar esto, y eso es lo que va a ayudarnos a entender cómo mantenernos firmes siempre delante de Dios y no dejarnos mover por diferentes pensamientos de opinión, sino que sigamos siempre firmes dentro de la iglesia de Dios, porque hemos entendido. Entonces, eso es bonito. Si ustedes recuerdan también el pasaje que Cristo menciona, ¿verdad? Si tú edificas sobre la piedra, así van a venir vientos, lluvias, tormentas. Lo que está diciendo Jesús, van a venir un montón de problemas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero dice, esa casa no, ¿qué? No cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la piedra. Pero si usted construye sobre la arena,
a lo que está diciendo Jesús es esto: si usted construye su vida espiritual sobre opiniones, porque eso es lo que identifica la arena. Usted agarra la arena así y es un montón de granitos. Es un montón de granitos, usted nunca acaba de contar los granitos de arena. Entonces, si usted construye su fe sobre opiniones, van a venir los problemas, tribulaciones, cualquier situación. Y lo único que va a suceder es que va a ser derrumbado, va a ser destruido. Entonces, depende de nosotros mantenernos. Eso es lo que Dios nos quiere invitar a entender, que todo ya está escrito para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es leer, 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 ¿verdad? Si alguien viene y te dice, oye, como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio que hemos recibido, ahí en el versículo 3, del 6 digo, versículo 6, capítulo 1 de Gálatas. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Saben qué estaban haciendo en ese entonces? A lo mejor no lo saben, pero se lo voy a decir. O a lo mejor sí lo sabe y se lo voy a confirmar. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? La congregación de Galacia tenía apenas 3 años de ser construida. 3 años. Pablo tenía 3 años que la había construido esa congregación en Galacia. Y ya en 3 años ya se estaban alejando de la iglesia. Por esta razón, los judíos estaban agregando esto, ¿verdad?, al plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Primero es oír. Segundo, creer. Síganle. Yo voy a decir, ¿qué le escribo? Tercero, arrepentirse. Síganle. Confesar. Bautizarse. Y ellos le estaban agregando, son 6 para el plan de salvación, ¿verdad? Ser fiel, ¿verdad? Esa es la que siempre se nos olvida. Ser fiel. Es la que casi nunca queremos agregar, ¿verdad? Y es donde hay muchos problemas. Pero el plan de salvación son 6 puntos, nunca van a ser 5, ¿verdad? Pues si nunca sabían, son 6. Entonces, pero ellos, antes de aquí en esta parte, le estaban agregando este. Está bien, decían los judíos, está bien oír, está bien creer, está bien arrepentirse, está bien confesarse, está bien bautizarse. Pero a los gentiles tenían que hacer algo extra. ¿Por qué digo los gentiles? Porque los judíos automáticamente ya lo hacían al 8º día, ¿verdad? Pero los gentiles que estaban viniendo a la iglesia, bueno, ellos aquí estaban poniendo, ¿verdad?, que tenían que circuncidarse. Y podemos decir, no hay ningún problema, pues que se circunciden, está bien, no hay problema, no pasa nada. Y muchos hermanos lo estaban haciendo, aún un apóstol lo estaba haciendo. ¿Quién era el apóstol? Pedro. Pedro estaba de acuerdo con este plan de salvación. Estaba con los judíos, estaba con los gentiles y decía, no se preocupen, no necesitan circuncidarse. Pero una vez que entraban los judíos, Pedro se iba con los judíos, no, sí tienen que circuncidarse. ¿Se ven ustedes? Hasta Pedro, Bernabé y otros hermanos que ya eran parte de la iglesia, se estaban dejando llevar por esta idea. Una idea que sí, es bíblica, pero ¿bajo qué ley? Bajo la ley de Moisés. ¿Se ven ustedes? ¿Y qué sucede? Empiezan ellos a creerla y adaptarla y adoptarla como parte del plan de salvación. Y había ese conflicto que Pablo tiene que venir y decirle, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio de Cristo. Estoy maravillado. No fue lo que yo prediqué.
Dice Pablo, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estaba hablando de Pedro, estaba hablando de Bernabé, estaba hablando de todos estos hermanos que ya sabían la verdad. Dice, si aún nosotros, por eso dice Pablo, si aún nosotros, porque él estaba hablando, estaba Pedro sentado ahí, ¿verdad? Y dice, si aún nosotros, ya es así, yo creo Pablo, ¿verdad? Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que ya está escrito, dice, sea anatema, sea maldito, no lo recibas, no lo escuches. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? El plan de salvación es adulterado por todas las religiones del mundo, aún dentro de la iglesia de Cristo, aún dentro de la iglesia de Cristo. Por eso le digo, sí, el título tiene que ser Iglesia de Cristo, pero dentro de la Iglesia de Cristo también tenemos que tener cuidado, porque queremos en veces poner reglas donde no existen, mandamientos donde no existen. Bueno, ese es el clave aquí está en que ellos unieron eso. Tiene que. Ese es meter tu decisión, tu pensamiento a la doctrina que ya está escrita. así es. Entonces el plano ya está hecho, pero ellos dicen, no, vamos a agregarle esto, necesito un clavo más. Así pensamos, necesito un clavo más, el barrote este. No necesito un clavo más, nada más son dos y ya. Entonces necesitamos entender. Por eso Pablo dice, ten cuidado. Y por eso en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo le dice a Pedro, lo que estás haciendo es de condenarse. Te estás condenando a ti mismo y te estás llevando, como decimos vulgarmente nosotros, entre los pies a Bernabé y a todos estos hermanos. Necesitas corregir ese problema. Hoy en día igual pasa. Hoy en día suceden estas cosas. Sucede, hermanos, miren, déjenme les digo algo que sucedió. ¿Por qué sucede? Miren, cierta congregación en cierta parte de Texas, no voy a decir el nombre de la ciudad porque de repente puede ser que anduvo por ahí, ¿verdad? Está esta persona, empieza a visitar la iglesia y el predicador predicando y todos le empezaron a decir hermano a esta persona. ¿Cómo estás, hermano? Y él, créanme, una persona no mala, una persona firme, una persona que no fallaba los servicios, una persona que había una actividad, el que más ayudaba en la comida, ayudaba en esto, ayudaba en aquello, bien activo, no puedo decir que no. Y todos hermano. Tanto llegó ese hermano a la mente del predicador que un día el predicador le dice, oye, ¿nos ayudas con un estudio bíblico? Y empieza él a dar estudios bíblicos porque el hermano pues ya estaba viejo, ¿verdad? Cansado y dice, bonito la ayuda, el apoyo, y lo ponía los miércoles a dar los estudios bíblicos, después ya los domingos a dar sermones. Total, que pasa el tiempo, abren una obra hispana en otro lugar y dicen, te vamos a poner a ti encargado como predicador de esa obra. Total, que pasa el tiempo, la obra empieza a crecer. Pasa el tiempo y hermanos que realmente ya conocían la historia llegaron con ese predicador y le dijeron, ¿y cuándo se bautizó este hombre? No se había bautizado, pero ya estaba como predicador de una iglesia de Cristo. Y en esa iglesia de Cristo, ya sabrán también, ¿verdad? En ese edificio, tristemente, pues no se hacía la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no era parte de la iglesia de Cristo. Van con esta persona y le dicen, oye, queremos saber cuándo te bautizaste. Dice, no me he bautizado. Entonces, ¿cómo puedes predicar que es necesario bautizarse para formar parte del evangelio? ¿Se fijan ustedes algo irónico? Pero es triste cómo es que en veces vivimos cosas así y no cuestionamos nada. Recibimos las cosas nada más como que son correctas, pero no decimos dónde en la escritura dice esto. Estamos bien.
porque nomás nos dejamos llevar por lo bonito que se ve, por el número de personas, por esto, por aquello, en fin, usted póngale la razón que usted quiera. ¿Saben qué digo? Si el problema es bautizarme, pues bautícenme. Y se bautizó y lo siguieron dejando allí, y aún está allí todavía a cargo de la obra. Y hermanas allí sirviendo la cena del Señor, hermanas allí haciendo cosas que no deben. ¿Quién lo puede quitar si ya está arriba? Tiene control de todo. O sea, no deja les caiga la boca, déjame me bautizo. Pero él no se bautizó por arrepentimiento, no se bautizó por formar parte del reino de Dios, simplemente porque, ok, si es el problema, déjame me bautizo. Y eso sucede, estaba sucediendo ahí en Galacia. Y siempre ha sucedido. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que hacer es, vamos a ir a la Escritura. Algo está mal aquí, ¿verdad? Vamos a ver si está bien esto o está mal. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está pasando esto? ¿Lo que estamos haciendo es bíblico o es opinión? Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta parte 2, de cómo es que Dios fue desde el Antiguo Testamento, lo que le llamamos nosotros como esquema de redención. Fue poniendo Dios como, quien dice, claves durante el Antiguo Testamento, mostrando, ¿verdad?, lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Siempre lo mostró, nunca fue oculto, nunca fue un misterio, sino que la forma que Pablo lo dice es de que los invitaba a nosotros a descubrir lo que Dios ya había escrito, a nosotros indagar lo que ya está puesto ahí en la Escritura, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, no se va a ver ahí arriba, pero vamos a tratar de ponerlo acá. Y les pido perdón porque traté de ponerlo lo más grande posible para poder que cupiera todo de una manera firme, pero en veces no ayuda la tecnología, ¿verdad? Esta es la línea que vamos a trazar y vamos a llegar aquí. Aquí es donde empieza el mundo antes de Cristo, aproximadamente, año 4.000. Antes que el mundo iniciara, tenemos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, me gusta leerlo. Esto es lo que Pablo explica. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, me gusta leerlo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos nosotros, ¿verdad?, algo muy importante, y ahora alguien le gusta leer Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Alguien más gusta leerlo, por favor? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos algo muy importante. Entonces, estos tres versículos, estas tres citas, si alguien nos pregunta, ¿por qué ustedes dicen que la iglesia de Cristo es la verdadera? Bueno, porque es la iglesia que antes que el mundo fuera creado,
Dios ya la ponía en su mente. Dios ya la tenía en su mente. Ahora la pregunta es para ellos: enséñame tú en la Biblia, tu religión, ¿cuándo fue establecida? Y vamos a llegar a ello, ¿verdad? Entonces, en cuestión de las ramas cristianas, vamos a llegar a ellos y les voy a dar los datos específicos de los años aproximados, cuándo fueron fundadas. Bueno, la Iglesia de Cristo, porque nosotros decimos, no, empezó en el año 30-33. Sí, fue establecida en el año 30-33. Pero la Iglesia de Cristo empezó antes, y lo está diciendo Dios, antes del principio de los tiempos. Antes que el mundo fuera creado, la Iglesia de Cristo ya estaba en la mente de Dios. La esperanza, la fe, todo lo que nosotros hacemos aquí, ya estaba en la mente de Dios. Pero es interesante. Bueno, a mí se me hizo interesante cuando ya empieza uno a ver estas cosas, uno empieza a notar. Entonces, ¿quién la construyó? Empezamos a ver que Dios es. Entonces, este plano del arquitecto no fue cuando Cristo vino a la tierra. Ahí cuando se llevó a cabo, ¿verdad? Cuando ya tuvo el permiso para empezar a edificar Cristo, vamos a ponerlo de esa manera. Ya tuvo el permiso del Padre de venir a la tierra y empezar a edificar. Pero usted, como si usted sabe de algunas, cuando va a hacer una fundación, usted tiene el plano y lo hace el plano mucho tiempo antes, ¿verdad? Y hasta que le dan el permiso de empezar a edificar es cuando usted empieza, pero usted ya tiene el plano de mucho tiempo atrás. Entonces, igualmente la iglesia de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento, estuvo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí está la clave. Entonces, tenemos que regresar a estos tiempos, tenemos que regresar a estas cosas. Y empezamos a trazar esta línea. Bueno, ¿cómo vamos a identificar que realmente estuvo antes del fundamento de los tiempos? ¿Cómo vamos a identificar que realmente Dios? Bueno, y aquí es donde vamos a empezar a poner, ¿verdad?, las claves. Y hay muchas citas que usted puede tener. Yo escogí las que en mí me ayudan a identificar rápido, ¿verdad? Pero usted puede agregar, ¿verdad?, citas que le puedan ayudar a usted a reafirmar estas cosas. Pero para mí la primera cita fue lo que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces viene Génesis capítulo 3, versículo 15. Si les gusta leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el cañar. ¿Qué está diciendo Dios con esto? ¿Qué cree usted que Dios está diciendo con esto? Porque hay veces que pensamos y creemos, ¿verdad? Porque vemos que el número está bajando en la congregación. Llegamos a pensar que la iglesia de Cristo está siendo vencida por Satanás. Hay veces que nuestra vida, ¿verdad?, llegamos a tener estos tipos de pensamientos. Pero una vez que entendemos esto, dejamos de tener estos pensamientos. Dios está diciendo, la victoria ya está escrita. En otras palabras, es de Dios. La victoria es de Dios, hermano. Si sabe uno lo que significa esto, es que está hablando de la iglesia. La iglesia va a pasar por muchas tribulaciones, como un piquete de víbora, porque Satanás es representado como víbora. Un piquete de una víbora duele, calentura, hasta... Puedes pasar días ahí tirado. Pero no quiere decir que vas a morir. No. Vas al doctor, te alivias, pero vas a estar con bastante problema. Pero la víbora que te picó, tú la vas a matar. La iglesia va por
tribulaciones, pero nunca va a morir. Amén. La iglesia va a siempre estar. Sí, y eso es lo que empieza a mostrar Dios. El pueblo de Dios se va a empezar a identificar de este momento. ¿Qué había sucedido antes del capítulo 3? Pues Adán y Eva habían desobedecido. Y como habían desobedecido, el pecado había entrado al mundo. Y Dios tiene que decir, ok, eso estaba en el plan, no se preocupen. Así, a lo mejor todos empezaron a decir, pues ya no estamos en el jardín del Edén, ahora qué vamos a hacer, no se preocupen. Todo esto estaba bajo control. Eso es lo que está diciendo Dios. De aquí en adelante, eso es lo que está diciendo, de aquí en adelante vamos a empezar a mostrar quién es el verdadero siervo. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero la victoria es de Dios. Nunca lo dudes. Podemos ponerle guantes. Sí, ándale, sí. Nunca lo duden. Si ustedes nunca dudan esto, no importa el tiempo que pase, no importa lo que ustedes sufran, la victoria es mía. Mientras ustedes se mantengan firmes. Y ustedes quieren, pueden poner a Noé ahí si quieren, ¿verdad? El mundo estaba, ¿qué? En el capítulo 6, de una manera desordenada. Cada quien hacía lo que bien le parecía y como ellos querían. Tanto que Dios dijo, hasta aquí. Hasta aquí. Dijo, ya. ¿Saben qué? Ya no vamos a ir con el plan. Yo creo que dijo Dios. Pero de repente vio a quién. A Noé. Dijo, vale la pena. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Porque usted puede preguntar, ¿por qué dejó a Noé? ¿Por qué mejor no llevárselo con su familia allá al cielo y dejar que todos disfrutaran ya? Bueno, porque él ya lo había dicho. Dios ya lo había dicho. Aunque sea uno, pero iba a seguir. ¿Ven ustedes? Aquí tenemos que marcar. Dios ya lo había prometido. Entonces, es algo interesante cómo es que empieza Dios a trazar esta línea, este esquema de redención, a ponernos a ayudarnos a entender que bajo todo el mundo siempre va a existir un pueblo excelente, perfecto. Siempre va a existir. Solamente tenemos que formar parte de ese pueblo. Entonces, es interesante. Bueno, a mí se me hace interesante. En segundo lugar, tenemos a Génesis capítulo 49, versículo 10. ¿Quién gusta leerlo? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Vemos nosotros algo interesante. Yo me dediqué muchos años, no creo nada, pero lo hice para poder hacer un poquito más. Y así no se mira la línea casi, ¿verdad? Ahora imagino poniendo todo, no tuviera el espacio, mucho menos. Entonces, pero me dediqué estos años porque es un versículo que, nos va a decir lo mismo. Aquí en el versículo 49, versículo 10, empieza a marcar Dios que una persona iba a venir a llevar a cabo este trabajo que él necesitaba. Y este es Cristo. Este es Cristo. Y como toda buena obra, el tiempo se acaba. Pero lo vamos a dejar ahí para que usted piense en ello y vaya marcándolo para que así pueda ir identificando, ¿verdad? Ya marcó un pueblo, ya marcó quién lo iba a dirigir este pueblo. Entonces, ahí está la clave. ¿Preguntas? Si no, Dios los bendiga.